Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos en la fe, queridos amigos. Desde ya les deseamos todo lo mejor de parte de nuestro Dios en sus vidas como también en la de sus familias. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Vamos ahora a meditar en esta santa palabra para que haya un descanso, consuelo, fortaleza, como que sea una inyección de fe, una inyección de paciencia de parte de Dios para nosotros en medio de este tiempo difícil que atravesamos. Quiero que me acompañes sin más ni más al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, y vamos a abrir en el capítulo 41 y precisamente vamos a considerar los versículos 14, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces dice el Señor en su palabra, entonces Faraón envió y llamó a José. Faraón, el faraón de Egipto. Esto fue cuando Israel estuvo, cuando José estuvo metido allí en esa nación que fue vendido como esclavo. Entonces Faraón, el máximo líder, era como una deidad para los egipcios. Dice, envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Dice, lo sacaron así. ¿Por qué? Porque era orden de Faraón. Dijo, tráiganme a José. Y allí no respetaban cosas de que hizo esto, hizo no. Faraón dice, y a este muchacho hay que sacarlo. Entonces dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Dice, y se afeitó. Es decir, antes de presentarse a Dios, le dijeron, tienes que prepararte físicamente para que Faraón te vea bien. No vas a llegar así como estás, con esos harapos, todo barbudo, qué sé yo, y todo peludo. Le dijeron, no, aquí se tiene que preparar bien, muchacho. Dice, se afeitó, mudó sus vestidos, es decir, se cambió de ropa y vino a Faraón. Versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias esta tarde, Señor. Venimos ante tu presencia simplemente, Señor amado, poniéndonos y disponiéndonos a tu voluntad. Queremos que tu palabra, Dios, penetre en nuestros corazones y que nuestra alma, nuestro espíritu puedan recibir con gozo, Señor, el estudio de este día. Te damos las gracias desde ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Momento en que este siervo de Dios, llamado José, fue llamado ante el líder máximo de aquel gran imperio, de aquel gran reino llamado Egipto. Lo llevan y de seguro él, mientras se bañaba, se afeitaba, se cambiaba de ropa, y ¿por qué me están sacando ahora? Te habla Faraón. Y de seguro en el camino iba diciendo, pero a mí, ¿para qué me quiere? Cuando llega se encuentra con la gran sorpresa. He tenido un sueño y nadie lo puede interpretar. Pero he escuchado de ti que tú oyes sueños para interpretarlos, como que era un adivino. Le dijo, no, momentito. Yo no es que oiga y que con solo oír, ya sé el significado. Le dijo, no. En mí no está. Pero eso sí, Dios puede revelar o dar el significado o la interpretación del sueño que Faraón ha tenido. Ahora, ¿por qué esta palabra de Dios como base?
Porque hasta estos momentos, o a estas alturas del año, o a estas alturas del desarrollo de la pandemia, tanto usted como yo y muchas personas en el mundo, yo pienso que todos los habitantes del planeta, con la excepción de los niños chiquititos que no logran captar la gravedad del asunto, escuchan el coronavirus y repiten la palabra, es el coronavirus aquí, pero no, ni siquiera saben lo que es eso. Es una enfermedad, bueno, hasta ahí llegó. Pero usted y yo, los adultos, los que tenemos buen uso del raciocinio, de la razón, de la lógica, quizás nos hemos estado haciendo preguntas. Y le digo, como pueblo de Dios, como hijos del Dios Altísimo, como hijos de aquel que todo lo sabe, todo lo cree, todo lo conoce, le digo, sobre esta situación, muchos no tenemos respuestas. Y surgen preguntas difíciles, por ejemplo, bueno, ¿y cuándo va a terminar esto, pues? ¿Y cuándo va a ser el fin de la pandemia? ¿Cuándo se va a acabar toda esta gran problemática? Ahora que tomo mi tacita, algunos de ustedes se habrán estado preguntando de un principio, ¿y qué le pasó al pastor ahora? Que tiene una bandera ahí. Desde ya felicitaciones a todos los guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños y salvadoreños. Las fiestas patrias, la famosa independencia. Por esa razón, lo de la bandera, lo de mi tacita, muy salvadoreña, aquí dice que soy 100% salvadoreño, vestido de azul. Felicitaciones a todos. El día de ahora, 16, felicitaciones a todos los mexicanos, hoy celebran su independencia. Pasado mañana, desde ya, felicitaciones a todo el pueblo de Chile. Estarán celebrando de manera inusual las fiestas patrias. Solamente en casa, comiendo quizás comidas tradicionales, platitos tradicionales, pero no a lo que se está acostumbrado. Por esa razón, esa es la razón de estas cosas. Sin embargo, volvamos a la palabra. La primera pregunta, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Y para esta pregunta, capaz, algunos están diciendo, bueno, cuando aparezca la vacuna. De seguro no va a ser ya dentro de unos meses. Hay quienes dicen, al solo tener la vacuna, esto se acabó. ¿Sabe? Existe la vacuna contra la poliomielitis. Y sin embargo, la poliomielitis siempre existe. Existe la vacuna contra la gripe. Y cada año, a los que ya pasamos de los 40 años de edad, por no mencionar más años, pero los médicos nos dicen, el doctor de familia, la doctora de familia nos dice, tenés que ponerte la vacuna. Ella es argentina y nos dice, te tenés que vacunar, porque si no te agarra la vacuna, te agarra la gripe y te va mal si no estás vacunado. Y sabe, está la vacuna, pero siempre llega la gripe. Pero pareciera de que hoy en este tiempo, me decía alguien, hoy no ha habido gripe, hoy lo único que hay es coronavirus. Le digo, ¿podrá aparecer la vacuna? ¿Podrá decirse, no, al solo aparezca se acabe el asunto? Hay quienes están diciendo, no, esto va a durar años. Hay quienes están diciendo, no, aunque aparezca la vacuna vamos a tener que aprender a vivir o convivir con el virus, porque esto va a seguir quién sabe hasta cuándo. Es decir, respuesta para esto se pone un poco difícil. Sin embargo, vamos a ir a las Santas Escrituras, vamos a estar viendo algunos versículos y vamos a considerar que respecto a esta pregunta de cuándo se va a terminar el asunto de la pandemia, véngase conmigo al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, libro de los Hechos. Y les dijo, aquí el Señor Jesucristo hablando,
les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, de que a estas alturas del año nadie tiene con exactitud el conocimiento suficiente para decir: esto se va a terminar tal fecha. Nadie. Entonces, el problema que podría surgir aquí es: ¿qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros? Saber cómo vamos a lidiar con esta situación, cómo vamos a llegar a saber cuándo se va a terminar el asunto de la pandemia. Le digo, eso no es lo importante. Lo importante, mejor dicho, es cómo es que usted y yo, como hijos de Dios, estamos esperando que todo esto termine, tenga una solución. No es cómo, sino la manera en que estamos esperando de que esto se solucione. Y podría surgir una pregunta de todo esto: ¿estamos en verdad esperando con fe y esperanza para que termine este problema del coronavirus? ¿O estamos esperando con angustia y con temor? El día de ahora revisaba una página de internet del canal 9 de televisión de acá, y mostraban los lugares más con más alto riesgo para que las personas se contaminen. Y encontraba en esta página del canal 9 que decía: un lugar muy peligroso, es risible, es la estación de policía de Dandenong. Dandenong lo tenemos muy cerca de nosotros. Entonces sugieren: si va a ir a la policía de Dandenong, si es que tiene que ir por obligación, protéjase bien, porque ahí hay un serio problema. Otro lugar de un nivel alto de crisis, de contagio, es el lugar de compra, el shopping center que tenemos cerca de nosotros, Fountain Gate, en el suburbio de Narra Warren. Dicen es muy peligroso a estas alturas. Y con esto del problema del coronavirus, el problema de que las ventas para el comercio han bajado, el problema de que en ese centro de compras, el shopping center de Fountain Gate, al saberse esto, la noticia, la gente no quiere llegar. Hay un restaurante mexicano y ellos están diciendo: venga a comprarnos, solo para llevar, porque nadie puede sentar a comer. Pero dice: le vamos a obsequiar una hamburguesa, le vamos a dar papas fritas, pero venga a comprarnos, porque el asunto urge. Ahora, ¿estamos con miedo? ¿Estamos con angustia? ¿O simplemente estamos con fe y con esperanza, esperando de que Dios ponga su mano en toda esta situación y esto se termine? Vamos a la palabra de Dios, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y veamos lo que el apóstol Pedro recibió bajo inspiración del Espíritu Santo sobre esta problemática. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios. Es decir, cuando Pedro dice y mediante el cual, se está refiriendo a Jesucristo. Dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, su fe, hermano, su fe, hermana, mi fe y esperanza sean en Dios. Que nuestra esperanza no vaya a estar basada en lo que dice un científico, en lo que dice un epidemiólogo, en lo que dicen los que están desarrollando la vacuna en la Universidad de Londres, en conjunto con la Universidad de Queensland de acá de Australia. Nuestra confianza no debe de estar puesta en Bill Gates, que quiere como trastornar las cosas de la cabeza de la gente, según lo que se escucha en los medios de comunicación.
Nuestra esperanza, nuestra confianza, dice, tiene que estar puesta sobre Dios y nadie más o nada más que en Dios. Otra pregunta que podría surgir sobre la primera pregunta que yo hice: ¿cuándo se va a terminar todo esto? Y decía, lo importante no es cuándo, lo importante es cómo es que estamos esperando. ¿Estamos esperando con paciencia o con desesperación? ¿Sabe de que uno de los grandes problemas que esto ha generado es de que las poblaciones mundiales han sido sometidas a cuarentena? Y esto de la cuarentena lo que ha venido a hacer es simplemente encerrar a la gente. Y cuando la gente está encerrada, mentalmente empiezan a perturbarse. Si usted me preguntara, Pastor Guillermo, ¿y usted ya se aburrió de estar encerrado? Le digo, no. El día de ayer me decía mi esposa, yo no sé cómo hay gente que se aburre. Yo no tengo tiempo para aburrirme. No tenemos tiempo. Hay muchas cosas que hacer, a pesar de que no podemos salir más allá de 5 kilómetros de distancia de casa. No podemos darnos el lujo de salir de paseo, como algunos familiares vemos en Facebook, ponen sus videos, sus fotos, esto, aquí y allá. No, nosotros todavía no, estamos encerraditos. Dios mediante, dentro de poco se va a ir alivianando un poco la situación esta, pero mientras estamos sometidos al encierro, y cuando estamos en encierro, ¿estamos con paciencia o estamos con desesperación? Estamos desesperados y que esto nunca termina y que ya no aguanto y que yo quiero salir y que quiero ir a la playa y quiero al parque, quiero ir al norte del país, quiero ir al sur, quiero ir al centro de Australia y ya no aguanto, quiero viajar al extranjero y siento que me voy a volver loco. Se escuchaba en las noticias una persona de muy buenos recursos financieros, famoso, se quitó la vida. No fue simplemente el encierro, había problemas que le rodeaban, pero aparte de esto, el encierro, la cuarentena, y dicen los familiares, esto llegó a su colmo o a su límite y el pariente se quitó la vida. ¿Estamos nosotros con paciencia o estamos desesperados? Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, libres de movernos en cualquier parte o encerrados, pero fortalecidos con todo poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. Ese mismo versículo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice, pedimos que Él, es decir Dios, con su glorioso poder nos haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Siempre gozosos en el Señor. ¿Qué pasaría si estuviéramos confinados, qué sé yo, así que nos dijeran, miren, la cuarentena de ustedes va a ser en la isla de Patmos y van a ir a acompañar en una cueva muy cercana ahí donde está el apóstol San Juan? Si es que pudiéramos volver 2000 años atrás, nos dijeran, allá van a hacer su cuarentena, o van a hacer la cuarentena donde está Pablo metido en la cárcel del más adentro, a la cárcel que está para ir, los vamos a meter a ustedes, sin luz, sin internet, incomunicados totalmente. ¿Y sabe qué es lo que decía el apóstol Pablo? Decía, regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor siempre. Pablo llegó a expresar palabras tales como, en todo y por todo he sido enseñado. ¿Cómo vivíamos antes de la pandemia? Fortalecidos con todo poder de Dios. ¿Cómo estamos
viviendo, atravesando, saliendo de este tiempo de dificultad por este virus que ha llegado a azotar el mundo? ¿Estamos fortalecidos con todo poder de Dios? ¿O estamos angustiados, estamos temerosos o estamos desesperados? Ya no doy para más. ¿O estamos firmes en el Señor? Ahora, ya que no podemos tener una fecha exacta de cuándo es que va a terminar todo esto, lo que sí podemos tener es una actitud positiva. Podemos estar diciendo como Job: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque hay quienes se preguntan: y si me agarra el virus, ¿qué voy a hacer? Y si llega, pues que llegue. Pero nuestra esperanza no está en lo saludable de este cuerpo. Nuestra esperanza está en Dios. Nosotros tenemos que mostrar una actitud que pueda dar esperanza a otros que hoy están siendo atribulados, en verdad, vencidos por la angustia. Que podamos ser un verdadero ejemplo para otros. Una segunda pregunta podría ser: si Dios tiene todo poder, así como se dice de Él, si Dios tiene todo poder, ¿por qué no detiene la pandemia? ¿Por qué no hace que se termine? Porque cuando Dios dice una cosa, Él da palabra y eso se cumple y se hace. En el libro de Génesis, ahí donde comenzamos a leer, en el capítulo 1, dice: y dijo Dios, sea la luz. ¡Fua! Y la luz fue hecha. Y todo lo que existe, visible o invisible, existe por la palabra de nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, si Él tiene todo poder, ¿por qué no detiene la pandemia? Quizás esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho, creyentes e incrédulos. ¿Por qué no se acaba todo esto? Segunda de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es porque Dios no está sujeto al tiempo, al espacio o la distancia como nosotros los mortales. Nosotros estamos sujetos al espacio. Y yo estoy acá, sí, aquí estoy, en mi casa. Yo no puedo estar en otro lugar. Yo estoy sujeto en este momento a hoy, día miércoles 16 de septiembre del año 2020, año de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo retroceder, yo no puedo avanzar. Yo estoy hoy, ahora estoy vivo. Yo estoy sujeto al tiempo. Yo estoy sujeto al espacio. Yo estoy sujeto a la distancia. Ahora vivo en Australia. Antes vivía al otro lado del mar, en El Salvador. Pero Dios no está sujeto a estas cosas. Ahora, para Dios, lo mismo es el año 2020 o el año 0. ¿Por qué no mide su existencia con tiempo como nosotros lo hacemos, con el cronos? Dios es Dios y vive en una perfecta y santa eternidad. Entonces lo que Dios está tratando de hacer es de que muchas personas vengan al conocimiento de Dios aún en medio de esta pandemia. ¿Sabe de que una de las cosas, hay gente que dice, mire, sea positivo, no vea las cosas el lado malo, véale el lado bueno? Pero nosotros somos especialistas en ver lo negativo de todo. Por ejemplo, recuerdo que en mis años de estudiante, año 12, un maestro de literatura nos decía, caballeros, decía, señoritas, aprendan a ver el lado bueno de las cosas. Y nos dice, les voy a contar una anécdota.
esto no es bíblico, es una anécdota. Pero él nos dijo lo siguiente, se cuenta que un día iba Jesús, el Hijo de Dios, con sus discípulos, caminando en aquellas calles polvorientas de Jerusalén. Y de repente vieron un perro muerto, ya en cierto estado de putrefacción, maloliente. Y cuando iban pasando todos los discípulos tapándose y que no querían ver el animal y no querían sentir el olor fétido, el Señor se detuvo y les dijo, muchachos, vengan, vean, observen, atención, qué lindo los dientes que tiene el perro, blancos, sin caries, buena dentadura. Es que a veces nos cuesta ver el lado positivo de las cosas. Y si tuviéramos que ver el lado positivo de la pandemia, ¿qué podría ver de bueno usted en medio de todo esto? Hay quienes estarán diciendo, ay, qué bueno que llegó la pandemia y así no tenemos que ir a congregarnos a ese edificio, porque si no llegamos, ahí está el pastor, bueno, ya no marcando así, sino que marcando así, y llamándonos, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Hemos estado preocupados, sabe de que todos estuvimos, solo faltó una ovejita faltó usted. Hay quienes estarán diciendo, ay, cuando termine la pandemia, si sigue el pastor grabando los mensajes y poniéndolos ahí en YouTube, en Facebook, entonces ¿para qué vamos a ir? Mejor de aquí, desde mi casa, ahí lo veo a la hora que tenga tiempo, a la hora que ya me va a dar sueño, entonces pongo la predicación y me duermo de un solo. No. Veámosle el lado bueno de todo esto. Ahora más que nunca, escuche bien, ahora más que nunca, la palabra de Dios está siendo predicada de una forma impresionante. Creo que fue el día lunes o la semana pasada cuando estaba terminando, observamos los videos que hemos subido en todo este tiempo, lo veíamos con mi esposa en el canal de la iglesia. Me decía, aquí hubieron más de 136 personas viendo la predicación. Y los estudios del día miércoles, aquí te vieron 45 veces te vieron. Cuando antes de que pasara la pandemia, en la iglesia los días miércoles, días de estudio bíblico, éramos menos de lo que nos veíamos el día domingo. Ahora hay más gente recibiendo estudio de palabra de Dios. Ahora hay más gente recibiendo predicación de la palabra de Dios. Pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, entregando mensaje de palabra de Dios por todo este planeta. La gente está encerrada. Veámosle el lado bueno. La gente está encerradita. Y en su encierro, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver qué hay en internet. De repente, ¡pau!, aparece una predicación. ¿Qué estará diciendo este? ¿O qué estará diciendo esta? Si es una predicadora. Y ahí se ponen a ver, a recibir palabra de Dios. Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo conocido por medio de internet por todo lo ancho y largo de este planeta. ¿A causa de qué? De la pandemia. Sea Dios bendito desde ahora y para siempre. Y yo le digo, cualquier pregunta que vaya surgiendo, vayamos a las Escrituras y ahí encontramos un aliciente, un consuelo, una fortaleza para nuestras vidas. Dejo la tercera pregunta para el próximo miércoles y ahí vamos a estar ventilando otro caso más del estudio de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, les prospere, les sustente a usted y a su familia. Recuerden, nos vemos el domingo en la predicación de la palabra de Dios. Será hasta entonces. Bendiciones.